Para continuar en nuestra serie de autoridad interna, To continue in our series of internal authority, le invito a que en esta mañana pongamos nuestra atención en un cántico muy hermoso I invite you this morning to put our attention to a chant that's very beautiful que encontramos en Isaías 42. that we find in Isaiah 42. Es el cántico del siervo del Señor. That chant of the servant of the Lord. Para que veamos hoy a la luz de este cántico So we can see at the light of that chant cómo se afirma el cristiano. how a Christian affirms himself. ¿Cuál es la forma para ser lo que he creído ser? What is the form to believe in what I was made to believe? ¿Cuántos creen aquí que son hijos de Dios? How many here believe they are children of God? En Isaías 42 se nos da la forma de cómo es ser un hijo de Dios. In Isaiah 42, it gives us the form on how to be a children of God. Pero para entender este cántico de Isaías 42, But to understand this chant in Isaiah 42, necesitamos tener una comprensión por lo menos panorámica we have to have a comprehension that is panoramic, sorry, del hermoso libro profético de Isaías. of the beautiful book of Isaiah. Y quiero hacer un pequeño bosquejo de esto. And I want to make a small sketch of this. Regálame un segundo. El libro de Isaías se divide principalmente en tres partes. The book of Isaiah is principally divided in three parts. La primera parte comprende entre los capítulos 1 al 35. The first part, which is from chapters 1 to 35. Y allí Isaías narra la época donde él estaba viviendo. And right there, Isaiah narrates the time that he was living in. ¿Cómo era esa época? How was it during that time? Judá era poderosa. ¿Quién? Judá Judah was very powerful. era rica y muy influyente, It was rich and very influential. pero espiritualmente decayente. But Decadente. spiritually fallen? Fallen. Espiritualmente estaba en declive. Spiritually, it was declining. Escuche, dejando de ser lo que debía ser. Stopped being what it was meant to be. Muy parecido al mundo cristiano actual. Very similar to the actual Christian life. Isaías habla de esta época y de la injusticia que caracterizaba esa época. Isaiah speaks of this and the injustice that is told in this time. Eran muchos los oprimidos que habían en el pueblo de Dios. There was many people that were oppressed in the kingdom of God. Y Dios levanta en Isaías una voz profética que anuncia que va a venir un juicio. And God raises up a voice that states that there will be justice to come. En la segunda parte, que comprenden los capítulos del 36 al 39, The second part, which consists of chapters 36 to 39, se nos da como una especie de puente que nos introduce a una de las causas por las que vendría el cautiverio. it's a bridge that introduces us the captivity that was to come. El cautiverio babilónico que el Señor permitiría The captivity of Babylonia that the Lord would allow para traer castigo y corrección al pueblo por causa de su rebelión, to bring justice due to the rebellion de la dureza de su corazón of the hardness of the heart y su injusticia. and the injustice. Y la tercera parte, que comprenden entre los capítulos 40 al 66, And the third part that consists of the chapters 40 to 66 se nos narra el cautiverio babilónico que vendría en cumplimiento de lo que el Señor había dicho. narrates us the captivity of Babylonian that the Lord said would be done. Ese cautiverio sucedería 130 años después, pero sucedió. That captivity would occur 130 years later, but it happened. Y allí se describe cómo comenzaría ese cautiverio And there it narrates how that captivity would begin, y se extiende paso a paso hasta llegar a la restauración de la nación. and it extends to the part where the nation would be restored. Viendo este panorama, Looking at this panorama, thank you. ahora entre los capítulos 40 al 66, Now these chapters 40 to 66, Isaías presenta aquel
siervo asignado por el Señor. Isaiah signifies that servant that is by the Lord, Aquel que traería salvación de ese cautiverio. the one that would bring salvation of that captivity, Aquel mediante Dios cumpliría su propósito en la nación. the one that would complete his purpose within the nations, El Mesías prometido. the promised Messiah, Jesús. Jesus. Él traería los arreglos que tanto se necesitaban para liberar a la nación, He would bring the things that were very necessary to free the nation, para poder volver la justicia a los hombres y a la nación. to bring back justice to the men and to the nations. Y hoy vamos a estar parados en el capítulo 42, And today we're going to be on chapter 42, en los primeros versículos, in the first few verses, donde Isaías por primera vez trae referencia de ese Mesías. where for the first time Isaiah brings reference for the first time of that Messiah, Escuche, del siervo escogido por Dios. by the chosen servant by God. Nos narra cómo es y cómo hace. He narrates how he is and what he does. Y aunque esto describe perfectamente a nuestro Señor, And this describes our Lord very well. también señala su obra en nosotros. It also signifies his work within us, Cómo es y cómo se hace. how it is and how it would be. Ahora, como introducción a este bello cántico, Now, an introduction to this beautiful chant, tenemos que partir para entender del capítulo 41. we have to start from chapter 41. Usted se lo puede leer en su casa. You can read it at home. Y es una escena judicial que comienza en ese capítulo. And it's a judicial scene that starts in that chapter. Hay un juicio en el capítulo 41. There's a just in chapter 41. ¿Cuál Judgment. es? What is that judgment? Dios llama a todas las naciones de la tierra a comparecer ante el gran tribunal. God calls all the nations to stand in front of the great tribunal. Tribunal? Donde Dios se presenta como el juez, el fiscal y el jurado. Where God appears as the judge, the fiscal, and the jury. ¿Por qué? Why? Porque Él es la verdadera y única justicia. Because he's the only one and true judge. No hay otra. There's no other. Y le dice a todas las naciones que están presentes delante de Él. And he says to all the nations that are in front of him, Les dice, préstenme sus argumentos. and he said, present to me your arguments. ¿Quién puede impartir justicia en el mundo? Who can impart justice on the world? ¿Quién puede hacer justicia? Who can make justice? ¿Quién es el que puede restaurar el orden entre todos los hombres? Who is the one that can return order amongst all men? ¿Quién puede traer sanidad a todas las enfermedades del hombre? Who can bring healing to all the sicknesses of men? La enfermedad que ha producido la tierra. The sickness that the world has produced. Dios le pide argumentos a todas las naciones God asked for arguments to all the nations. y luego les presenta los suyos And later on, he presents his. y les pregunta, And he asks, ¿cómo van a restaurar el orden? how are you going to restore order? Y le pregunta en su pleno derecho como el dueño del universo. And he asked him in the fullness of the owner of the universe. Ahora, dentro de todas estas naciones Now, amongst all these nations están los imperios asirios y babilónicos. are the empires of Assyria and Babylonia. Ellos son los denominados la Edad de Oro. They are the ones that are dominant during that era. Ellos representan a los grandes y exclusivos pensadores de la época. They represent the great thinkers of that time. Mire, gran parte de nuestro pensamiento occidental radica en ese pensamiento que existía. The great thoughts of the Western culture eradicate from that era. Y a todos ellos les pregunta, And to all of them, he asked, a los más inteligentes, to the most intelligent ones, ¿cómo podemos sanar a esta humanidad quebrantada? how can we heal the humanity, this humanity that is broken? ¿Cómo se puede traer sanidad a esta tierra sufrida y en tribulación? How can we be healing to this place that is suffering?
Y como respuesta, no tienen nada que decir. And as an answer, they have nothing to say Porque no saben. because they do not know. El conflicto entre las naciones es demasiado grande. The conflict between the nations is too big. El conflicto de los hombres no se puede entender. The conflict of men cannot be understood. Ninguna sabiduría allí es hallada eficaz. There's no wisdom found there that is efficient enough. Y los ídolos de todas las naciones son igualmente ineficaces. And the idols of all the world are as well ineffective. Ninguna nación, ni en el este ni en el occidente, tiene respuesta No nation from east to west could find an answer para el caos que hay en toda la tierra y en el hombre. for the chaos that is over all earth and men. Entonces ahorita florece el capítulo 42 So now comes chapter 42. y se nos presenta la respuesta del dueño del universo. And now here comes the answer from the owner of the universe. Dice, contemplen al siervo del Señor. And it says to come contemplate the servant of the Lord. Él es la única respuesta a todos los conflictos que tienen los hombres y toda la tierra. He is the only answer that conflicts men and the world. Al fijar su mirada en Jesús To focus your look on Jesus y apartarla de los pensamientos y las filosofías humanas, and to apart yourself from the thoughts and philosophies of humanity, hallarán la salvación que el Señor les está anunciando, you will find the salvation that the Lord announces, la cual es única. which is one of a kind. No hay otra forma. There's no other way. El hombre seguirá siendo hombre hasta que no ponga su mirada en el siervo del Señor, Men will keep on being men until they put their eyes on the servant of the Lord. hasta que no aparte sus ojos de toda filosofía, razón y pensamiento diferente. Until they depart their mind of every thought and philosophy of man. El hombre seguirá siendo como la hierba que perece. Men will keep being like the reed that withers. Así somos nosotros. That's just how we are. Ahora sí leamos Isaías 42 y leamos los versos del 1 al 4. Now let's go to Isaiah 42 and let's read verses 1 to 4. El siervo del Señor. The servant of the Lord. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. En 2 versículos se nos afirma 3 veces consecutivas In 2 verses, it affirms us 3 times consecutively que es el siervo del Señor el que traerá justicia. that servant of the Lord will bring justice. Este es el tema central del conflicto en las naciones y en los hombres. This is the central focus of the conflicts of the nations of the world and man. Ponga la mano en su pecho Put your hand over your chest y diga esto. and say this. Este es el tema central. This is the focal point. Se trata de la justicia de Dios. It's about the justice of God. Ese es el conflicto por los que las naciones y la tierra perecen. This is the conflict of why the nations perish. Ese es el conflicto por lo que los hombres mueren. This is the conflict of why men die, Porque han perdido la justicia. because they have lost justice. Y entonces dice que Él vendrá y pondrá nuevamente el orden. So it says that he will come back and bring order, Y el orden lo colocará dentro del hombre. and that order he will place within men. Y por consiguiente, habrá orden en la tierra. And consecutively, there will come order on the world. Es decir, Él es el encargado de que las cosas funcionen como deben ser. It's to say he is the cause of things to be to work the right way. No tú. It's not you. Dígale a la persona que está al lado, ¿no eres tú? To tell the person next to you, it's not you. Dígale, Él es el encargado que tu vida funcione como debe funcionar. He is the one in charge that will allow your life to work how it's supposed to work. No hay otro. There's no other.
Así es como funcionan las cosas. That's how things function. Así es como se generó la vida en el Génesis. That's how life was generated in Genesis. Así es como el diseñador diseñó todas las cosas. That is how the designer designed all things. Mire, en el Antiguo Testamento hay dos términos comúnmente utilizados In the Old Testament, there's two terms that are used. que por lo general aparecen juntos. By general, they appear together, Son rectitud y justicia. which is rectitude and justice. Y escuche, la justicia en la Biblia nunca tiene que ver con el hombre. Now listen, justice in the Bible never has to do with men. Tiene que ver con Dios. It has to do with God. La justicia es el carácter de Dios. The justice is the character of God, Mientras que la rectitud significa ajustar algo a esa justicia. while rectitude signifies to adjust something to that justice. Es decir, la rectitud te lleva al carácter de Dios. It's to say that that rectitude takes you to the character of God. La justicia es la manifestación de la rectitud. That justice is the manifestation of that rectitude. Es decir, es la aplicación práctica de la rectitud. It's to say it's the application practical of that rectitude. Por eso cuando Isaías afirma que el siervo del Señor traerá justicia al mundo, That's why when Isaiah affirms that that servant will bring justice to the world, quiere decir que Él establecerá en los hombres it's to say that he will establish within men todas las cosas all things en el estándar correcto. in the correct standard. Dígale a la persona que está al lado, Tell the person next to you, somos desbalanceados. we are unbalanced. A veces tenemos una pierna muy larga para unas cosas y muy corta para otras. Sometimes we have one leg longer for one thing and shorter for another. En serio. I'm serious. Sobramos para unas cosas y nos falta mucho otras. We're very good at some things, but we lack in many others. Jesús es esa justicia que traerá el balance al hombre. Jesus is that justice that will bring balance to men. Dicho esto, Saying this, usted y yo con facilidad you and I easily nos preguntamos esto. ask ourselves this: ¿Qué más debería cambiar yo si yo no soy tan mala persona? what more do I have to change if I'm not that bad of a person? Sí, yo veo que yo tengo algunas fallas de carácter, Yeah, I know that I have a lack of character in some areas, pero cuando yo exploto lo hago justificadamente. but when I explode, I do it correctly, justly. Es que, ¿para qué me buscan? And why do they look for me? Y cuando grito, es porque se lo merecía. And when I yell, it's because they deserved it. Yo no soy... ¿Quién aquí es mala persona? Who here is a bad person? No, todos somos buena persona, ¿verdad? No, we're all good people, right? En esencia siempre nos vemos así. In essence, we all look at ourselves like that. Yo tengo algunas fallas, pero no como para hacerle daño a alguien. ¿Para matar a alguien? No. I lack in some areas, but to kill someone, no. Mire, ese es el mismo problema de todas las naciones Well, listen, that is the same problem of all the nations que están reunidas ahí frente al Señor. that are gathered together right there in front of the Lord. No saben responder porque viven en sus propios pensamientos y filosofías. They don't know how to respond because they live in their own thoughts and philosophies. ¿Cómo traer justicia? How to bring justice? Por eso solo la intervención del siervo del Señor That's why the intervention of the servant of the Lord hará que veamos las cosas como deben ser will make us be able to see how things should be en nosotros mismos, within ourselves, en nuestras familias, in our families, en la iglesia, in church, en la sociedad. in society. De resto, como bien argumentó el dueño de todo, And the rest, just like he argued, the owner of all things, no hay ningún pensamiento, ningún razonamiento, ninguna fuerza que pueda arreglar el estado de los hombres. there's no thought, there's no reasoning, there's no argument that can restore men. Nadie más puede. No one else can do it. Así que veamos
en orden de conocer lo que afirma esto en nosotros, So let's look at the order that affirms this within us. los recursos que le permiten al siervo del Señor traer justicia a los hombres. Of the resources that permit the servant of the Lord to bring that justice. ¿Cuáles son esos recursos que tiene el siervo del Señor por los cuales Él tiene el poder para poner justicia en la tierra? What are those resources that the servant of the Lord is able to bring justice to the world? Y vamos a ver cómo esto nos describe a nosotros también. And we will see how these things describe us as well. Primero, se le describe al siervo del Señor First, it describes the servant of the Lord como aquel que el Padre sostiene. like the one that the Father sustains. Sostener significa fortalecer algo aferrándose a él. To sustain signifies to fortify something by clinging to it. Ese es el primer poder que tiene Jesús That's the first power that Jesus has para traer justicia a los hombres. to bring justice to men. Jesús recibe su fuerza del Padre. Jesus receives his strength from the Father. Mire, con facilidad podemos pensar en Jesús Easily we can think of Jesus, porque es Dios, because he is God, como alguien que se mueve autosuficiente. that's someone who is able to move self-sufficiently. Pero no es así. But it's not like that. Nuestro mismo Señor Jesús nos dice que su fuerza no radica en Él. Our own Lord has told us that his strength does not radicate within himself. Él mismo dice, mi fuerza proviene del Padre. He himself says that his strength comes from the Father. Jesús se describe como uno que no era fuerte ni suficiente en Él mismo. Jesus was able to be narrated as someone who is not enough or self-sufficient within himself. Es decir, nunca se valía de sus propias capacidades. It's to say he never valued himself in his own capabilities. No que no las tuviera, It's not that he did not have it, no se valía de ellas. he did not value himself in it. Se valía del Padre para poder manifestar sus propias capacidades. He valued himself in the Father to be able to manifest that. Parecidísimo a nosotros, ¿verdad? Just like ourselves, right? Que primero hacemos y después oramos. That first we do and then we pray. Planeamos en nuestro corazón, We plan in our heart, lo acomodamos perfectamente en la cabeza, a ver cómo lo hacemos. we accommodate it perfectly within our head on how we're going to do it. Miramos los factores de riesgo. We look at the factors of risk. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero no tengo? How much money do I have? How much do I don't? Y cuando ya tenemos todo calculado, nos lanzamos. And when we have everything calculate, we launch ourselves. Y mientras nos estamos lanzando, decimos, en el nombre de Jesús, amén. And while we launch ourselves, we say, in the name of Jesus, amen. Pero se nos anuncia que ese siervo del Señor But it announces to us that servant of the Lord sería uno que depende en el Padre en todo, will be someone who depends on the Father in everything, porque su fuerza vendría de él. because his strength would come from him. Los hombres del mundo y de esas naciones que estaban ahí reunidas, The men of the nations and everyone that was reunited there. si usted lee el capítulo 41, If you read chapter 41, se animan unos a otros they get near each other y se animan ellos mismos en su propia fuerza. and they are able to encourage each other in their own strength. En eso se basa toda filosofía, sea oriental o occidental, That is based on every philosophy, whether it be Western or Eastern, en las fuerzas y en las capacidades del hombre, in the strength and capacities of men en su propia fuerza. and their own strength. Por eso es que nunca se puede llegar a la justicia ni la rectitud, That's why they're never able to get to justice and the rectitude, porque todos los hombres tenemos una fuerza y un pensamiento limitado. because all men have strength and fuerza y qué? Y pensamiento. And thoughts that have a limit. Por eso los conflictos en la tierra y en los hombres, That's why there's conflicts within men and the world, porque vivimos aplicando una fuerza limitada. because we live applying a strength that is limited. Ahora, ¿qué es lo segundo que se nos dice? What is the second thing that is told to us? Dice que ese siervo elegido por el Padre, And now it is said that chosen servant by the Father, dice que el Padre se alegra en él. that Father is joyful in him.
Dice, este es mi escogido en quien tengo contentamiento. This is the one I have chosen who I am pleased with. En Mateo 3:17, In Matthew 3:17, recordemos, let's remember, Jesús antes, Jesus before, diga antes, say before, antes de comenzar su ministerio, before starting his ministry, en el momento de su bautismo, in the moment of his baptism, fue presentado a sí mismo. he was presented like this. Este es mi hijo amado en quien me complazco. This is my beloved son in him I am pleased. Mire el énfasis. Look at the emphasis. Mucho antes que nuestro Señor hiciera un milagro, Before our Lord and Savior did one miracle, antes de enseñar, before teaching, antes de hacer algo, before doing something, antes de sanar, predicar, before healing and preaching, de consolar, of counseling, antes de ser lo que Él debía ser, before being who he was supposed to be, Él ya tenía la certeza del amor del Padre. he already had the certainty of the love of the Father. Él había recibido la aprobación y el gozo del Padre. He already had received the approval and the joy of the Father. Por eso fue que Jesús fue capaz de soportar todo el rechazo de los hombres. That's why Jesus was able to withstand all the rejection of men. Las autoridades de su nación lo odiaban. The authorities of that nation hated him. Muchos hombres no se agradaban de él. Many men were not pleased with him. Él se convirtió en un estorbo para toda la nación. He became an hindrance to many people. Cuando usted tiene a alguien que le hace feo, ¿cómo se siente? When you have someone that bothers you, what do? Y ahora imagínese todo el vecindario haciéndole usted el feo. Now imagine being the one that everyone in your neighborhood is bothered by. Y lo peor es que los tiene que servir. And the worst thing is you have to serve them. Pero no flaqueó. But he did not falter. Se mantuvo firme He stayed firm frente al rechazo y el odio que había en contra de él. in front of the rejection and hatred he had found. No porque era Jesús, Not because he was Jesus, porque él fue hombre, but because he was man. sujeto a todo lo que nosotros mismos también estamos sujetos. Subjected to everything that us ourselves, men, are subjected to. Sino que en él estaba la certeza de la aceptación y el amor de Dios. But in him was the certainty of the acceptance and the love of God. No necesitaba nada más. He did not need anything else. Por eso su carácter estaba estable. That's why his character was stable. Era maduro He was mature. y su autoestima estaba sana. And his self-esteem was healed. Tal cual como Jesús, Just like Jesus, cada uno de nosotros, each and every one of us, de los que hemos sido llamados en Cristo a ser hijos, everyone that has been called by Christ to be children, ¿cuántos son hijos de Dios? how many here are children of God? Mire, todos nosotros All of us here somos elegidos también. are chosen as well. Fuimos elegidos para salvación. We were chosen for salvation. Y al ser elegidos, nos convertimos en la alegría del Padre. And because we are chosen, we become the happiness of the Father. La palabra dice que somos constituidos para la alabanza de su gloria. The word says that we are constructed for the worship of the Father, Para su contentamiento. for his contentment. Pero escuche bien, But listen, esa alabanza que Dios recibe de nosotros, that worship that the Lord receives from us, esa alegría that happiness, nunca brotará de un corazón que no se satisface del amor de Dios. will never come from a heart that sprouts not being able to be satisfied in the love of God. Yo puedo cantar hermosísimo. You can sing beautifully. Yo puedo ser una grata persona con todos. You can be great with everyone. Pero si mi corazón no se satisface del Padre, mi alabanza no satisface el corazón de Dios. But if your heart is not satisfied with God, then your heart. ¿Otra vez? Oh, Nunca yo seré satisfaceré al Señor you will never be able to satisfy the Lord cuando yo mismo no he sido satisfecho por Él. when I myself have not been satisfied by Him. Y hoy en día And today, hay muchas vidas cristianas así, there's many Christian lives that are like that, insatisfechas, unsatisfied,
Bendiciones, mi hermano, ¿cómo está? Blessings, brother. How are you? Pues ahí, I'm there. en la lucha. You know, in the fight. Vidas insatisfechas, Lies unsatisfied. tristes, Sad. se sienten incompletos. They feel incomplete. ¿Por qué? Why? Porque hay vacíos en el corazón. Because there are emptinesses in the heart. Y por esta razón, And because of this reason, porque su aceptación y su valoración no proviene del Padre, because their acceptance and value does not come from the Father, viven desdichados. they live unhappy. Su aceptación y su aprobación proviene de las relaciones, Their acceptance and approval comes from relationships, de las posesiones, from possessions, de sus metas, their goals, de sus títulos, of their titles, del poder o de las circunstancias. from power or circumstances. Y si alguna de ellas falla en algún momento, And if any of them fail at any moment, todo se derrumbó. Everything dentro de falls. mí, dentro de mí. within myself. Mire, cientos buscan a Dios para que Dios solucione sus relaciones. Hundreds look for God in order for God to fix their relationships. Muchos buscan a Dios para que Dios les ayude en sus desafíos, Many look for God to help them in their desires, para que supla sus deseos, so their desires can be completed. para que haga lo que nosotros humanamente no podemos hacer. To be able to do humanistically that we're not able to do. Y todos esos siempre van de relación en relación, And all of them always go from relationship to relationship, de deseo en deseo, from desire to desire, de momento a momento, from moment to moment, buscando permanecer como estable, looking to be stable, buscando algo con que Dios complete mi vida. looking for something which God completes in their life. Es que necesito una relación. It's because I need a relationship. ¿Acaso Dios no sabe? Does God not know? Dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. He said that it's not good for men to be alone. Él lo sabe. He knows. Hoy necesito algo que me dé destino. I need something that gives me destiny. ¿Acaso no el Señor es el que dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti? Is it not the Lord who says, I know the thoughts that I have of you? Y entonces un cristianismo que mantiene buscando algo para sentirse lleno. So a Christian is, now we have a Christian that is looking for something to maintain full, La moda, dinero, lo que sea. whatever is in trend, money, whatever it may be. Y por eso es que caen y caen y caen en tentaciones. And that is why they fall and fall and fall in temptation. Y viven atravesando caminos oscuros de muerte. And they live going through valleys of darkness Con la ilusión de que ese camino le dé algo de aceptación y valoración. with that illusion of that path will give them that acceptance. Una aceptación y valoración que todos necesitamos, An acceptance and value that we all need, pero nunca lo encuentran, but they never find it porque ahí no está. because it's not there. ¿Por qué? Why? La razón. The reason, Mire, el siervo del Señor, the servant of the Lord, escuche, listen, diga siervo del Señor. say servant of the Lord. Era eso, It was that. no era otra cosa. It was no other thing. ¿Qué era? What was it? The servant of the Lord. ¿Qué era? What was it? Él no se servía a sí mismo. He did not serve himself. Cuando buscaba a Dios, lo buscaba para servirle a Él. When he looked for God, he looked to serve him. Diga siervo del Señor. Say servant of the Lord. Escuche bien. Listen, Cuando usted busca a Dios solo con la esperanza que cambie su exterior, when you look for the Lord with the only hope of changing your exterior, vivirá siempre solo por lo exterior, you will always only live by the exterior, por lo externo, for what is in the external, por la comida, by the food, por el cuerpo, by the body, por el vestido, by your dressed, por las circunstancias. by the circumstances. Pero cuando usted y yo le buscamos But when you and I look con la intención sincera de que cambie nuestro interior, with a sincere intention to change our internal, entonces nuestro interior se afianza a su obra so our internal clings to his work. y por consiguiente nuestras vidas se sacian de amor.
And consecutively, our life is full of His love. Es decir, It's to nuestras say- vidas se empiezan a nivelar. Our lives begin to be balanced. Nuestra autoestima empieza a tomar forma. Our self-esteem begins to take form. Se corrige. It corrects itself. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia nos muestra que todas las obras de Dios son amor. Because the Bible shows that all the works of God are love. ¿Por qué? Why? Porque Dios es amor. Because God is love. Y escrito está, And it is written el perfecto amor echa fuera el temor. that perfect love casts out all fear. De modo que cuando yo soy nivelado por Dios en su obra, In the same way that I am leveled within God, huye el temor. fear is casted out. El temor al que dirán, A fear of what they will say, el temor a la circunstancia, fear of the circumstances, el temor a la adversidad, the fear to adversity, el temor a una vez hasta de servir a otros. the fear of even serving others. Porque el amor me nivela. Because love balances me. No temes a la desaprobación del mundo. Don't fear the disapproval of the world. Y quiero decirle algo. And I want to tell you something. Jesús dijo Jesus said que nos iban a odiar y a perseguir por causa de su nombre. that they would hate and persecute us because of His name. Nunca dijo que nosotros seríamos amigos del mundo. He never said that we would be friends of the world. Dijo, salgan del mundo, They said, salgan del mundo, say, go out of the no world. estén con el mundo. Do not be with the world. Yo los he dejado para preservar el mundo, I have left you there to preserve the world, pero ustedes no hacen parte del mundo. but you're not part of that world. Entonces, ¿cómo hago eso? So how do I do that? ¿Cómo hacemos para comulgar con el mundo? How am I able to communicate with the world? Ah, ya sé. Oh, I know. A ellos les gusta el licor. Vamos con licor. They like liquor, so let's go with liquor. A ellos les gusta con frialdad. Vamos con frialdad. They go with faithfulness, so let's go with that. A ellos les gustan las cosas chéveres, las cosas buenas. Oh, they like the trendy things, the good things. Vamos con eso. Let's go with that. Nada de eso funciona. None of that works. Todo eso son vacíos. All those things are emptinesses. Veamos lo tercero. Let's look at the third thing. Nos dice que ese siervo traerá justicia porque está fortalecido. It says that servant will bring will bring justice because he is fortified. Diga fortalecido. Say fortified. ¿Por qué? Why? Porque posee el Espíritu Santo. Because he possesses the Holy Spirit. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. And it said he has been put in him his spirit. Mire, en toda la Biblia y principalmente en el Antiguo Testamento, In all the Bible and principally in the Old Testament, el Espíritu Santo es el principio por los que se hacen todas las cosas. the Holy Spirit is the beginning of what is done for all things. El Espíritu Santo es el que hacía y el que hace que funcione la vida. The Holy Spirit is the one that makes life work. Porque el Espíritu de Dios es el poder de Dios obrando y desarrollando un plan. Because the Spirit of God is the one that is operating over all earth. Mire, y en la Escritura, una de las formas descritas del Espíritu Santo And in the Bible, one of the ways that the Holy Spirit is described, es como viento o aliento. it's like a breath or wind. Esa es la forma más sencilla para entender la operación del Espíritu Santo. That is the simplest way to understand the operation of the Holy Spirit. Porque toda persona puede ver el viento obrar. Because every person can see the wind operating. El viento mueve todo, The wind moves everything, hasta la mar. even the seas. Un gran viento puede transformar un lugar en segundos. A huge wind can change everything in a second. En cuestión de minutos In, puede que- levantarse todo. in questions of a few minutes, everything could be lifted up. Pero nadie vio el viento. But no one saw the wind. Pero sí todos vieron lo que hizo el viento. But everyone saw what the wind did. Eso lo explicaba justo a mis hijas en estos días. That's exactly what my daughters explained to me this Solo week. me preguntaba, pero ¿cómo sé que Dios está aquí? Zoe was like, well, how do I know that God's here? Le dije, respira. And I told her, breathe. Ya, papi. Yeah, Dad. ¿Viste lo que respiraste? Do you see what you breathed in? Me dijo, no. No. Pero lo sientes, ¿verdad? But you felt it, right? Me dijo, sí. She said, yes. Dios está
en todo lugar. God is in all places. Nadie ve el viento, No one sees the wind, pero sí su operación. but yes, its operation. No podemos ver el viento, pero lo podemos sentir. We cannot see the wind, but we can feel it. Por eso es que Jesús dijo esto. That's why Jesus said this. El viento sopla de donde quiere The wind blows from any direction, y oyes su sonido, and you hear the sound. mas no sabes de dónde viene You y will para not dónde va. you will not know from where it came from and where it will go. Y sigue diciendo, así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. And it keeps on saying that is how everyone born of the Spirit is. ¿Qué significa eso? What does it signify? Que un hijo de Dios es útil para Dios. That a child of God is useful for God, No por sus habilidades, not because it's his abilities, sino por la obra del Espíritu Santo que está en él y opera a través de él. but because of the work of the Holy Spirit that operates within him and through him. Por eso el Espíritu Santo estaba con Jesús y lo fortalecía. That's why the Holy Spirit was with Jesus and fortified him. Donde quiera que Jesús llegaba, el viento soplaba. Wherever Jesus was, the wind blew. Y ese soplo era el que influenciaba poderosamente a todos los que estaban en el lugar. And that wind was the one that influenced everyone that was in that area. Jesús era de impacto porque poseía al Espíritu Santo. Jesus was impactful because he possessed the Holy Spirit. Hermanos, por eso es que el regalo más hermoso y poderoso que se nos dio a todos los que hemos creído en el Señor That's why the most beautiful gift that has been received to everyone that believes in Jesus es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Para eso es que hemos recibido al Espíritu Santo, hermanos. That's why we have received the Holy Spirit, Para hacer las obras de Dios. to do the work of God. Dígale a la persona que está al lado. Tell the person next to you, Tú has recibido al Espíritu Santo para que hagas las obras de Dios. you have received the Holy Spirit in order for you to do the work of God. Dígale, no las tuyas, Not yours, no tus obras, not your work, las obras del Señor. the work of God. Eso hacía Jesús. That's what Jesus did. No operaba por él, He didn't operate for himself. operaba por el Señor. He operated for the Lord. Es decir, It's to say, escuche bien, listen carefully. el Espíritu Santo no se nos ha dado para que hablemos en otras lenguas, The Holy Spirit was not given to us to speak in other tongues, sino para que principalmente tuvieras poder para dominar tu propia lengua. for us, principally for us to dominate our own tongue. Nos da poder no para hacer señales y milagros, He doesn't just give us power to do miracles and signs. sino para que tu vida y mi vida sean un milagro. It's for your life and my life to be a miracle. ¿Por qué? Why? ¿Cómo así que un milagro? What do you mean a miracle? Claro, porque ahora escucho, Yes, because now I hear, porque ahora siento, because now I feel, porque ahora veo. because now I see. Conforme a Dios, ve, siente, escucha y hace. Conform to God, now I hear, do, see. Eso es el milagro más grande que puede recibir un hombre. That is the greatest miracle that any man could receive. Poder sentir el corazón de Dios. To be able to feel the heart of God. Y entiendes si vives conforme a Dios y ya no vives conforme a ti. And you live to understand God and no longer for yourself. ¿Por qué no a ti y solamente a Dios? And so why not yourself and now God? Porque recuerde el capítulo 41. Because remember chapter 41. Ninguno tiene que responder para traer justicia y orden a la tierra. No one has to respond to bring just and order to the world. No hay justo, There's no one who is just. no hay sabio, There's no one that is wise. no se halló ninguno. There's no one. Nadie pudo contestar. No one could answer. Usted y yo podemos decir ahorita, You and I could say right now, pero yo soy justo. but I am just. Es más, me molesta la injusticia. More than anything, I am bothered by injustice. Y pone cara de bravo. Me molesta que sean injustos. And you put a mad face and you say I get mad at the unjust. David también fue así. David was like that as well. No será nunca así en mi reino. ¿Quién es ese que está haciendo eso? No, you will not be able to do that within my kingdom. Who is doing that? Y el profeta le dijo, ese eres tú. And the prophet said, well, that's you. Y entonces podemos decir, yo no soy injusto, And then we could say, well, I'm not unjust. pero le voy a sacar de ese nudo fácil. Well, I'm going to untangle that knot real quick for you. Lo que es justo para usted,
quizás es injusto para mí. What is just for you may be unjust to me. Siempre ha sido así y siempre lo será. It has always been like that and will be. Será justo o injusto según la escala de valores que usted perciba. It will be just or unjust comparing to the scale of your morals. Por eso escrito está que cada uno siguió su propio camino. And that's why it said that everyone followed their own path. Es decir, todos tienen sus propias escalas de valores. It's to say everyone has their own scale of values. El Espíritu Santo es el único encargado The Holy Spirit is the only one in charge de darte poder para caminar en el camino que debes caminar, of giving you the power of walking in the path that you need to be walking. siendo y haciendo la justicia de Dios. Being and doing the just of God. De resto, siempre usted y yo estaremos inventando. The rest of it, you and I will be making things up. Vez tras vez, Time after time. escogiendo para Dios bajo nuestro propio gusto, Choosing for God according to our own likes, bajo nuestro alcance according to our own reach, y según nuestras circunstancias. and our circumstance. Y quiero terminar resaltando una cosa más. And I want to end with saying one more thing. De muchas que aún se describen en estos 4 versículos, Of all the things that are written in these 4 verses que usted puede leerlos y estudiarlos. that you can study and read them, Mire lo que dice el verso 3. look what verse 3 says. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo, la mecha que aún humea. He will not crush the weakest reed or put out a flickering candle. Esta es una bella descripción de su ministerio compasivo, That is a beautiful description of his ministry that is compassionate, pero también del tipo de personas de las cuales Jesús se atrae. but also the type of people that Jesus brings. Este tipo de personas son los que atraen a Jesús. These type of people are the ones that bring Jesus. Mire, por alguna razón que es contraria a la Biblia, For whatever reason that is contrary to the Bible, caemos fácilmente en el error de pensar we fall easily in the thought of thinking que Dios solo se complace de los fuertes, that God is only pleased with the strong ones, con aquellos que parecen que todo lo tienen arreglado. with those who it may seem that they have everything put together. Dios se complace con aquellos que manejan sus problemas con facilidad. God is pleased with those that are able to manage their own problems with ease, with ease, O con aquellos que están en autoridad or those that are in authority, y que parece que todo lo tienen bajo control. and those that seem that they have everything under control. Creemos que esas son las personas con que Jesús se complace. We think that those are the people in which God is pleased in. Y creemos que Dios solo se siente decepcionado con el resto de nosotros. And we want to feel like God is deceived by all the rest of us, Porque or estamos, disappointed. porque Sorry. estamos luchando y luchando y luchando. Because we're struggling and struggling and struggling. Pero sabe, este pasaje desmiente completamente esa idea. But this passage completely denies that train of thought. Es a los quebrantados, a los heridos y a los casi extintos It is the broken, the hurt, and the ones that are almost extinguished a quien Dios puede ministrar. to who God can minister to. Es aquellos que esos son aquellos que pueden ver, It's those that can see, los que pueden reconocer y entender su situación. who can recognize and understand their situation. ¿Cuál es su realidad para acudir a Dios? What is your reality to cling to God? Y entonces el Señor promete que ese siervo vendrá y sostendrá esa caña hasta que se restaure. And that's why the Lord promises to sustain that one with that cane, La caña que esté rota, the cane that is broken, y avivará la llama que aún humea. and He will reignite that flame. Es decir, como médico a enfermos. Like it said, like a doctor to those that are sick. Hermanos, ni usted ni yo jamás podremos experimentar el abrazo restaurador de Dios You and I will never be able to experiment the hug of restoration of God hasta que podamos reconocer nuestra debilidad y asumirla. until we can recognize our weakness.
Porque detrás de ese no poder reconocerla, because through not being able to recognize it, hay una barrera llamada orgullo. there is a barrier that is called pride. Tú puedes asegurar una y otra vez que sabes que eres culpable. You can assure yourself that you are guilty. Sí, yo sé que yo tengo culpas Yes, I know I have guilt de forma general, of general way, pero hasta que no ves cuál es tu culpa, but until you're not able to see your guilt, seguirás dando vuelta en la autojustificación, you will keep making turns in self-justification, lo cual da por resultado el orgullo. which results in pride. Y el orgullo siempre camina con las piernas de la obstinación. And that pride always walks with obstinación, stubbornness. Es así porque así es y punto. It's that way because that's how it is, and that's all. Hace tiempo me vi un cortometraje, A while ago, I saw como una película, a movie de un hombre que estaba con su familia a man that was with his family, y el hombre era tan terco, and the man was so stubborn, súper terco. it's very stubborn. Y en la película él fallece. And in the movie, he died. Pero era tan terco que no aceptaba que se había muerto. But he was so stubborn, he did not accept that he died. Y seguía caminando entre la familia. And he kept on walking amongst his family. Y cada vez era más pálido. And he kept on being more pale. Y solo le decían, papá, abuelo, ya descansas muerto. And they kept on saying to him, Dad or Grandpa, just rest. You're ¿Cuál dead. muerto? Yo todavía estoy vivo, tengo mucho por hacer. Who's dead? I'm still alive. I have things to do. A mí no me mete ideas en la cabeza. Do not put ideas in my head. Y seguía todos los días. And he kept on going all his days. Y cada vez lucía más muerto. And each day he kept on looking more and more dead. Pero no lo aceptaba. But he did not accept it. Empezó a oler a muerto. He began to smell like death. Y toda la familia decía, ¿cómo hacemos? And all the family was like, what do we do? Yo no estoy muerto. I am not dead. ¿Quién sabe qué es lo que huele? Pero no soy yo. I don't know what you smell, but it's not me. Y la película termina de que se sientan a comer. And the movie ends with they sit down to eat. Y él come y se va a limpiar. And he goes to eat and he goes to clean himself. Y cuando baja el pañuelo, está la nariz allí de él. And when his napkin goes down, his nose is there with him. Y allí cayó en cuenta que de verdad sí estaba muerto y se estaba descomponiendo. And there he finally notices that he is dead. No dijo nada, sino que fue, se acostó y falleció. He didn't say anything, so he went to go rest and he died. Es chistoso, It's funny, pero sabe, así son muchos but you know, that's many of us. que esperan a ver sus vidas totalmente deterioradas, They look to see their whole lives deteriorated, que permiten que sus familias entren hasta en los profundos caos that they allow their families to go in profound chaos para poder reconocer que están mal y necesitan intervención. to be able to recognize that they are in the wrong and they need intervention. Quiero decirle algo. I want to tell you something. La Biblia dice que todos somos cañas quebradas. That the Bible says that we are all broken canes, A pesar de la fachada que todos nosotros tenemos. even though what we ourselves can say. Somos como una mecha que quiere apagarse. We are a candle wick that wants to be turned off. Y Él vino a restaurar, a avivar y a sostener. And he came to restore, reignite, and to help us live. Él vino a fortalecer y a animarnos. He came to fortify us and to encourage us. Ese es el ministerio de Cristo contigo. That is the ministry of Christ with you. Él desea restaurarte, He desires to restore you, pero primero necesitas ver. but first you need to see. Si te niegas a escuchar su corazón, If you reject to hear his heart, si te niegas a escuchar lo que Él te está hablando, if you reject to hear what he is speaking to you, jamás verás con claridad. you will never see with clarity. Y sabe, And you know, cuando usted logra ver and when you are able to see, y cuando logra tener ese abrazo restaurador de Dios, when you're able to get that hug that restores, usted se da cuenta cómo se siente. you will notice how you feel. Y es exactamente en ese momento And it's exactly in that moment que comenzamos a ser usados
en la forma en que Dios nos quiere usar, You begin to be used in the way that the Lord intended. para que vayamos a los débiles, So we can go to the ones that are weak, a los quebrantados, to the brokenhearted, a los que flaquean y luchan, the ones that struggle and fight, y ministrarles de esa misma medida con la que nosotros hemos sido ministrados. and to minister to them in that same measurement that we ourselves were ministered. Poder dar de lo que hemos recibido. To be able to give from what we were given. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de esto? And you know what's the most beautiful thing of this? Al hacerlo, estamos haciendo justicia. And while we're doing it, we are doing justice. Él hace justicia a través de sus siervos. He brings justice through his servants. Pero jamás podrás servir al Señor justamente But you will never be able to serve God justly si antes el siervo del Señor no te ha servido a solas, if the servant of the Lord has not served you, haciendo justicia en ti. making justice in you. Pero si no tiene ningún área donde Dios necesite hacer justicia en ti, But if you have no area where God needs to make justice in you, ¿cómo podrás hacer justicia de Dios en otros? how can you make the justification of God in others? Es en ese orden y en ningún otro, It's in that order and no other, porque se trata de su plan, no del nuestro. because it's about his plan and not our own. Y solo su plan, And only in his plan, solo en su plan, it's only in his plan, el hombre es restaurado en justicia. man is restored in justice.